Dale, ok, entonces estamos en el capítulo 7 de Shara Bitahon, página 238. Es el séptimo y último capítulo, con lo cual probablemente esta es la penúltima clase antes de terminar todo el Shara Bitahon. Al menos que se mueva tan rápido que terminemos hoy, pero creo que no llegamos. Entonces, como habíamos ya adelantado la semana pasada en este capítulo, básicamente el Rabino Behaye va a estar hablando de ciertos impedimentos que hay para poder implementar el bitajón, que al parecer es un estándar que el Rabino Behaye tiene en todos sus shearim, porque su libro Jobot Levavot, las obligaciones del corazón, al final tiene una serie de portones, y este es el portón de la confianza. Pero tiene otros portones, y en todos los portones al final siempre termina con una sección en donde está hablando de los impedimentos. Entonces primero va a traer eso y luego se va a ir en una descripción cronológica de cómo la persona normalmente va desarrollando su bitajón a lo largo de la vida. Y con eso, feliz o tristemente, se termina Shara Bitajón. Entonces empecemos 238. Dice, como ya hemos completado de explicar en este portón todo lo que era apropiado explicar acerca de bitajón en base a nuestro entendimiento, y hablamos de qué es bitajón y cuáles son los beneficios y cómo lograrlo y cómo tener bitajón bajo distintos tipos de situaciones, etcétera. Dice, Ra'ui lanu atale baer mafsidei habitajón beelokim. Ahorita es apropiado discutir aquellas cosas que son un impedimento en tener confianza y bitajón en Hashem. Veomar, ki mafsidei shloshet hashearim akodmim basefer hase kulam mafsidim habitajón. Y puedo argumentar de que los impedimentos que describimos en los previos 3 portones, no en Shar Bitajón, sino en Shar Hayihud, el portón de la unidad, el portón de la reflexión y el portón del servicio a Hashem, en esos otros 3 portones, al final él también habló de impedimentos. Dice, todos los impedimentos que discutimos en esos 3 capítulos también aplican en el capítulo, en este Shar Bitajón. Y no los trae, pero abajo en el comentario los menciona brevemente. So vamos a mencionarlos brevemente. Trae 5 impedimentos que no los menciona en Shara Bitajón, pero que los está aludiendo de que ya los mencionó en otros portones. Entonces, número 1 dice, servir a Hashem con un motivo personal, como se dice, un ulterior motive, tienes tu propia agenda y estás tratando de lograr algo propio que no está alineado con lo que Hashem espera de ti. Eso es un impedimento para tu bitajón. Porque al final, si tienes que confiar en Hashem y repagar la deuda y servir a Hashem, no va a ayudar de que lo estés haciendo por motivos ajenos a lo que Hashem quiere de ti. Número 2, otra cosa que es un impedimento es la búsqueda constante de nuestros deseos materiales. No te dejan tiempo y paz para contemplar las cosas que hay que contemplar, para tener la claridad mental de poder tener bitajón en Hashem. Entonces, si te pasas mucho tiempo comiendo o viendo lo que sea que miras por aquí y por allá, y entretenimiento y durmiendo, pues no te queda tiempo para contemplar, estudiar y dedicarte a tener claridad en tu relación con Hashem y cómo tener bitajón en Hashem. El tercer impedimento que menciona de antes es acostumbrarse tanto a las bondades de Hashem que empiezas a ser negligente con tus obligaciones de pagarle de vuelta. Das por sentado todo lo que Hashem te da y ok, entonces yo no tengo que hacer nada. Eso también es un impedimento. El cuarto impedimento es la falta de emuná, o la falta de entender y creer
de que los problemas que te suceden en verdad son para tu beneficio. Y entonces terminas siendo ingrato o malagradecido con Hashem. Eso no ayuda al bitajón. Y número 5, de los que vienen de antes, de los impedimentos de antes, es el sentimiento de que yo me merezco más, de que Hashem me debe cosas, ¿no? Como lo que se llama aquí entitlement. I am entitled to X, Y, Z. Yo me merezco tal cosa. Como que si es menos de eso, ya estamos mal, ¿no? Entonces, ese sentimiento puede ser lógico en una relación laboral, ¿no? Si tú tienes un cierto nivel de experiencia y un cierto título y un cierto nivel de cosas que has logrado, bueno, yo me espero que lo mínimo que me tienes que pagar es esto, y los mínimos libertades que tienes que darme son estas, etcétera, etcétera. Pero con Hashem eso no funciona así. Por todo lo que hablamos la semana pasada de lo que nosotros le debemos a él y no viceversa. Ok, entonces eso, 5 impedimentos. No estaría de más ir y estudiar los impedimentos como los describen en esos otros portones. Pero no tenemos esta versión de Shara de esos portones. Yo tengo el libro, no lo tengo aquí, pero tengo el libro completo de Rabino Behaye, en donde se podrían estudiar estas cosas, pero bueno, no lo tengo aquí, del Jobot Levavot. Entonces, aparte de eso, hay otros impedimentos. Aquí voy a traer solo 3 impedimentos más. No son 7 como hemos estado usando el número 7 muchas veces. Y dice, Hasichlut be'inyan habore ubemidotav hatovot. Dice, tontería, bobería, falta de entendimiento acerca de la grandeza del Creador y sus atributos positivos y cómo Él conduce el mundo. Y aquí trae el Rebbe una idea de una carta, o el comentario trae una carta del Rebbe, en donde el Rebbe le está escribiendo a alguien y le dice lo siguiente. Es similar a otras cosas que hemos visto, pero el hecho de que lo hayamos visto no significa que lo hemos podido internalizar. El Rebbe le escribe a alguien y le dice, la conclusión de tu carta acerca de la ausencia de alegría que tienes hoy en día contradice el comienzo de tu carta. Y el Rebbe le encantaba muchas de las veces la forma que él te respondía a tus cartas era sacaba la respuesta de tu misma carta. Entonces tú te estás quejando al final de la carta de te falta alegría, probablemente conectado con unos temas de Parnasá, y yo te estoy diciendo que el final de tu carta contradice el comienzo de tu carta. Dice, ¿por qué? Dice, para usar tus palabras que tú usaste a esta persona. Dice, a través de milagros, literalmente tú estás entre los sobrevivientes de tu familia. No sé si esta persona era sobreviviente del Holocausto o de alguna otra tragedia en donde él sobrevivió. Y pudiste comenzar una familia, o sea, que está casado con hijos. Entonces, calcula, dice el Rebbe, si Dios pudo salvarte de todas esas experiencias en años anteriores y te permitió construir una casa judía que está fundada sobre la Torah y las mitzvot, ¿cuánto y más Hashem, que provee Hazanet Olam Kulo Betubo, que puede darle sustento a toda la creación, también puede proveerte a ti y a tu familia con la parnasá que necesitas? Esto solo depende de tu bitajón y de cumplir la mitzvah de tzedaká, la mitzvah de dar tzedaká. Porque para Hashem, el hecho de que tengas una confianza plena de que Él te va a proveer todo lo que necesita, de una forma de demostrarlo, es dándose de acá. Entonces, esto es particularmente bueno cuando acompañas tu bitajón realmente con tzedaká, incluso sabiendo que Hashem dice con respecto a la tzedaká que lo puedes probar. Hashem dice, pruébame, hacerte hacer. Pruébame, de que si das tzedaká, si das el diezmo, te vas a enriquecer. Y termina, dice que Hashem te permita tener besorot tovot, buenas noticias con respecto a todo lo anterior. Entonces, esto lo trae como un ejemplo de este impedimento, de la tontería, de la falta de entendimiento, pero lo llama sichlut. Sichlut es tontería, de no entender la grandeza de Hashem y de su
sus midot, de cómo él se comporta con su creación. Kimishenu mevin rajamea boire, porque la persona que no comprende, que no entiende la misericordia de Hashem al beruab que Hashem tiene sobre sus creaciones, de haganato alehem de ashkahato mashlo bahem, y no entiende cómo Hashem protege a sus creaciones y las dirige y las supervisa, Veshem keshurim ba'asurav, y que están completamente conectados con él, lo yanuach libo velo yismoch alav, no va a poder tener la calma en su corazón para confiar en Hashem. Si no tienes este entendimiento de que, Señor, Hashem está ahí, y Hashem te quiere, y Hashem te quiere cuidar, y Hashem te está cuidando, y Hashem te está proveyendo de todo lo que tú necesitas. Entonces, ese es un impedimento. I have something to say, pero lo digo después del tercero. Ok, dice, el segundo impedimento adicional, dice, Umehem sichluto bemitzvata boreit barej. Otro impedimento es la ignorancia, aunque también usa la palabra sichluto, tontería, con respecto a los mandamientos del Creador. Es decir, no tienes entendimiento acerca de las mitzvot. No tienes claridad acerca de las mitzvot que tienes que cumplir. Retzoni lomar torato asher yizhir ba lismoch alav velibtoach bo. Sabiendo de que la Torá, Hashem nos ha advertido de que nos apoyemos en él, de que tengamos confianza en él, de que tengamos bitajón en él, como dice el profeta Malachi, ubehanuni nabazot, y como dice el profeta Yeshayahu, ubeamar bithu ba'Hashem adeyat. Dice el profeta Malachi, y pruébame a mí. Hashem dice, pruébame a mí con esto. Y Yeshayahu dice, confía en Hashem o en Dios por siempre. Entonces, si no tienes claridad de tus propias obligaciones, ¿cómo resuelves esto? ¿Cómo resuelves dos impedimentos que están descritos como tontería o ignorancia? Bueno, la ignorancia se corrige solamente estudiando, aprendiendo, analizando. Entonces, aprendiendo acerca de Hashem, aprendiendo acerca de las mitzvot que tienes que hacer, para que con ese contexto es mucho más fácil tener bitajón que sin eso. Y me acuerdo que hablamos de esto al principio, en la introducción, donde dijimos, no es imposible tener bitajón sin cumplir mitzvot. Uno puede literalmente tener bitajón en Hashem y no cumplir ninguna mitzvah. Pero eso va a ser mucho más difícil de tener confianza en Hashem y no tener la claridad de que tenemos la obligación de estudiar Torah y cumplir mitzvot. Y bueno, aquí como trae un comentario que al final confiar en Hashem y darse de acá y cumplir las mitzvot, al final son métodos para motivar flujos divinos hacia ti que van a complementar tu parnasá. Y luego el tercer impedimento que trae antes del tercer impedimento, mentira, lo voy a mencionar ahora. Entonces, algo que no estaba seguro literalmente en la cabeza de Rabbeinu Ben-Haya cuando escribió esto, pero hoy en el 2025, en el año 5786, está muy claro de que quieres tener bitajón, te va a ayudar muchísimo a estudiar Hasidut. Estudiar Hasidut, en donde estamos aprendiendo de la espiritualidad y la divinidad y nuestra relación con Hashem. Es un condimento indispensable hoy en día para realmente poder complementar tu bitajón. Alright. Ok. Y trae el tercero. Umehem. Netoto el asibot hakrebot asher hu roe otan. Dice, tenemos una tendencia de atribuir nuestro éxito a las causas más aparentes de ese éxito. Y lo va a explicar muy claramente Rabbeinu Ben-Haya en sus palabras. Dice, Velo yeda ki ha'ilot kol asher tikravna mehameolel timat yehaltam leoil lameolel leaziko. No te das cuenta con respecto a las causas de las cosas, que mientras más cerca está la causa del efecto, menos habilidad tiene esa causa de afectar el efecto. Yo sé que suena como un trabalenguas, pero se va a entender súper bien cuando traigamos el ejemplo de Rabbeinu Ben-Haya. Mientras más cerca está la causa del efecto, menos puede afectar el efecto, ni positivamente ni negativamente.
Bejol Asher, y también lo contrario, Bejol Asher tirhakna, yekoach yehaltam leoilu leasiko yoter hazak benire. Mientras más lejos está la causa del efecto, más posibilidad tiene de afectar el efecto positivamente o negativamente. Y aquí trae el ejemplo. Que Muamelech, puedes tener un rey, que Shurrotzel leanot ejad me abadab, cuando quiere castigar a uno de las personas de su pueblo, Metzabe Mishneo Lazot, le dice al virrey, le dice a su mano derecha, le dice a la segunda persona que está a cargo del país, mira, del reinado, mira, encárgate de castigar a tal persona. Ve a Mishne Metzabe Hazar, y la segunda persona, la mano derecha del rey, va y habla con un ministro que se encargue de esto. Ve a Hazar Metzabe Ashoter, y el ministro habla con el policía. Ve a Ashoter Metzabe Lesardeyot, y el policía hablando no quizá con el policía, sino con el superintendente de la policía. O sea, porque no vas a hablar, el ministro no va a llamar al policía de la calle que te castigue, va a llamar al jefe de los policías. Y el jefe de los policías luego va a hablar con el policía mismo. Ve a Sardeyot Metzabeh Hanokshim, y el policía va a hablar con la persona que está encargada de castigar, que su trabajo es entregar el castigo. Imagínate que alguien que su trabajo es dar latigazos, por ejemplo. Estamos hablando de un reinado hace cientos de años. Entonces, ok, mira, voy a llamar a la persona que castiga para que castigue. Y a la persona que castiga tiene que agarrar algo, el látigo, un palo, algo para dar el castigo. ¿Sí? Entonces, las cosas que menos poder tienen para cambiar positiva o negativamente el efecto son las herramientas que usa el castigador para castigar. Entonces tú puedes culpar al látigo de lo que te dolió el latigazo, pero el látigo no puede hacer nada para mejorar ese efecto. Mipnei Shem lahen jefetz, no tienen libre albedrío, no tienen ningún tipo de voluntad. Veanokshim yoter yeholim meakelim. Pero la persona, el castigador, tiene un poquito más de posibilidad de afectarte positiva o negativamente. Imagínate que se apiade de ti y te dé un poco más suave. O esté de mal humor y te dé un poco más duro. Entonces él puede afectarte. Veanokshim yoter, vejenazar de yot, yoter meanokshim. Y el policía, que es el jefe, digamos, el que le mandó al castigador a castigarte, tiene más poder. Veashoter yoter meanazar de yot. Y el jefe de los policías tiene más poder que el policía. Ve Azar yoter min Ashoter, y el ministro más que el jefe de policía. Ve a Mishneh yoter me Azar, y la mano derecha del rey tiene más poder que el ministro. Ve a Melech yoter mi Kulam, y el rey tiene más poder que todo el mundo. Porque el rey puede incluso perdonarlo por completo, ¿no? Pero a veces uno se enfoca, como dice Rabino Bejai al principio, tendemos a enfocarnos en la persona o en lo que está más cerca que nos está causando el efecto, cuando posiblemente esa persona no puede hacer nada, ¿no? Típico, te está haciendo algo alguna compañía y llamas 1-800 no sé qué, y te vas a caer a gritos a la persona por el teléfono. Esa persona no te hizo el daño, no tiene cómo ayudarte. Tienes que ir más para arriba, si no, there's no way to get it fixed, ¿no? Pero te estás enfocando en lo más cercano, y lo mismo hacemos con el beneficio. Ay, mira, si hago esto, gano plata. Entonces te enfocas en el beneficio y no vas al rey, a la causa del beneficio, y no vas a la causa de la causa de la causa de la causa, ¿no? Y entonces, como una historia famosa que trae el Baal Shem Tov, o que la contó el Baal Shem Tov, está en Keter Shem Tov, el libro que trae enseñanzas del Baal Shem Tov, de que en el palacio del rey hay muchos cuartos. Y puedes tener una persona que entra y le permiten la entrada al palacio del rey. Vaya para donde quiera. Y llega a un cuarto que está con un festín lleno de comida, lleno de cosas, comida de todos los mejores restaurantes. Y se queda comiendo ahí. Esto está buenísimo, ¿para qué voy a ver más nada del palacio? Eso está buenísimo. Pero otro dice, no, yo no me voy a quedar con la comida, voy a entrar al siguiente cuarto. Y entra a un cuarto que está lleno de arte y unas cosas que nunca había visto, súper bonitas, y entonces se queda ahí. Y otro pasa al siguiente cuarto y ve un cuarto lleno de joyas. Y otro pasa al siguiente cuarto y ve así. Y si se solo a la persona, que la llama la persona simple, lo llama el Baal Shem Tov, la persona simple, que no se deja atraer por ninguna de estas cosas,
es que llega al final y llega a ver el rey mismo. El que tiene el poder de darle comida, de darle el arte, de darle las joyas, de darle riqueza, de darle belleza, de darle lo que sea. Entonces no podemos quedarnos a veces atascados en el camino teniendo bitajón en una causa intermedia en vez de en la causa de las causas. Entonces por eso dice entonces ya es aparente, dice Rabbeinu Bejaye, que la habilidad de cada causa de afectar el efecto es inversamente proporcional a la cercanía. Sorry, me puse ahí técnico. O sea, mientras más cerca estás, menos efecto tiene. Mientras más lejos estás, más efecto tiene. Correcto. 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 Lo que tienes en your face crees que es lo que tiene más fuerza, pero no, es lo que está más lejos lo que tiene más fuerza. Que en este caso lo que está más lejos es el rey mismo, meaning Hashem himself. Entonces, el creador exaltado, que es la causa de las causas, que está lo más lejos de todas las causas y los efectos, es apropiado de apoyarnos en él, confiar en él y tener nuestra bitajón en él, en base al poder que él tiene de ayudarnos, o todo lo contrario, como ya hemos explicado. Ok, entonces esto es otro impedimento. Ok, sí. Entonces apenas vamos a introducir lo próximo y lo vamos a ver en detalle probablemente la semana que viene, pero la última parte de todo el Shara Bitajón, el Rabbeinu Bejaye habla cómo va progresando nuestra confianza en Hashem. Y lo trae dividido, creo que eran 10, déjame corroborar. Sí, en 10 etapas, 10 pasos en nuestro proceso de confiar en Hashem. Dice, Uklalosh el davar binyana bitajón, ki yitron bitajón me'abotjim be'elokim kefi yitron yediatam oto. La regla general en cuanto a la confianza que podemos tener en Hashem es que nuestro nivel de bitajón, nuestro nivel de confianza, está basado en nuestro nivel de entendimiento de Hashem mismo, de la grandeza de Hashem mismo. Mientras más entendemos la grandeza de Hashem, más bitajón podemos tener en Hashem. Y como explica el Tanya, el capítulo 42, que la fuerza del rey y el temor o el respeto que él genera cuando uno lo ve, no viene de su cuerpo o de las ropas que tiene. Si el rey tiene más ropas o menos ropas, no viene de él, viene del rey, viene de lo que está dentro del rey. Creo que el Tanya ahí explica que cuando el rey está dormido, puede estar vestido con todas sus ropas reales, pero no genera ese respeto. Pero cuando se despierta, ¿no? Igual que te encuentres al rey en la mikve, igual te va a causar respeto y temor, aunque no tenga tantas ropas puestas. Entonces, cuando hablamos de Hashem, hay muchas ropas que cubren a Hashem. No logramos ver a Hashem porque vemos el mundo y vamos quitando capas y capas y capas y es difícil tener una relación directa con Hashem, pero mientras más capas logramos quitar y enfocarnos en Hashem mismo y no en un intermediario, entonces más bitajón vamos a poder tener realmente en Hashem. That's part of the point. Y dice que la palabra emuná, eso también lo dijimos antes, la palabra emuná viene también de humán. Humán, no donde está enterrado Rab Nachman de Breslov. Humán es un profesional. Tú puedes ser un humán en X. Eres un profesional. ¿Cómo te vuelves tú un profesional en algo? Con mucha práctica, ¿no? Yo puedo saber mucho de carpintería, pero si no he agarrado un martillo, difícilmente voy a lograr nada. Pero mientras voy practicando, te vuelves un profesional, en donde me hace ya las cosas empiezan a salir como si fuera natural.
Entonces la emuná, la creencia en Hashem, también es algo que se practica, que te vas volviendo más y más profesional a lo largo de tu vida, a lo largo de los pasos que Rabino Bejaye va a ir describiendo a partir de ahora. One second. Yeah, we'll stop here. Y la semana que viene pareciera que vamos a tener un Siyum. Si alguien tiene ideas de qué queremos hacer los lunes a la 1:30 de ahora en adelante, por favor, menciónenlas. No creo que no hacer nada es una opción. Any questions? We're good. Bueno, gente, buena semana.